¿Saben ustedes lo que es la polifarmacia? Bueno, básicamente se refiere al uso simultáneo o excesivo de medicamentos, de distintos medicamentos. ¿Ya? Esto según datos del Programa Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Salud. Fíjense ustedes que un 46,6% de los adultos mayores con polifarmacia se automedica. Y esta realidad ha llevado a que un grupo de estudiantes de química y farmacia de la USACH visitara el centro diurno del adulto mayor, esto en la comuna de Estación Central, en una nueva jornada de orientación farmacéutica. Es muy interesante, fíjense esto, porque además se abordaron temas como la automedicación, la polifarmacia, las fichas médicas y hábitos, quiero decir, saludables. Este es un tema muy, muy relevante porque en Chile estamos acostumbrados a automedicarnos, pero cuando tenemos muchos medicamentos, esa combinación puede ser muy dañina para nuestra salud. Pero hay otros temas más que queremos pasar a conversar entonces con nuestra siguiente entrevistada. María Pilar Sánchez, farmacéutica, profesora asociada de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, y tiene como una de sus líneas de investigación la ecofarmacovigilancia, es decir, el impacto de los medicamentos en el medio ambiente y bioequivalencia de medicamentos, entre otros temas que ella investiga. María Pilar Sánchez, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias por la invitación. María Pilar, partamos por lo primero. ¿Qué significa exactamente este tema de la polifarmacia y cómo surge la iniciativa de realizar una orientación a adultos mayores? Mira, ese es uno de los temas más relevantes. En primer lugar, es parte de proyectos que desarrollan los estudiantes en una asignatura de vinculación temprana, donde los chicos y todos los estudiantes desarrollan proyectos en el segundo semestre cuando ingresan a la universidad, y después en el sello 2, el siguiente semestre, ya implementan los proyectos que ellos mismos han formulado. El ir al territorio, conversar con la gente, hacer diagnóstico, detectar y después conversar con ellos y hacerles jornadas educativas en forma lúdica, conversar y dialogar con ellos, nos ha permitido a nosotros desarrollar una serie de competencias, habilidades, desarrollo humano y especialmente asentar lo que es el rol universitario, el rol social. Eso es muy importante. Los farmacéuticos tenemos varias funciones que llevamos en el ADN, en nuestra sangre. Una de ellas es la información sobre medicamentos. Nosotros decimos el uso racional de medicamentos. Y en esta oportunidad, en este año, hemos abordado el tema del consumo de polifarmacia. Las personas mayores en realidad no tienen cómo evitar porque sufren de patología y tienen que tomar medicamentos. Pero sí ahora le hemos informado acerca de las interacciones con los alimentos, cómo se usa la información médica cuando van a sus controles, pero también motivar sobre que no compren en lugares de comercio ilegal de medicamentos. Este día lunes ya fue aprobado en la Cámara la moción de legislar sobre el comercio ilegal, que va a permitir más adelante detener este comercio que está afectando a las ferias libres y donde no tenemos, digamos, mucho que hacer desde el punto de vista de las leyes. Entonces, enseñamos a todas nuestras personas mayores el uso racional de los medicamentos, evitar la automedicación, les explicamos por qué y dialogamos con ellos. Inclusive les hicimos este año una ficha sustentable con todos los restos de medicamentos que ellos tenían, para que cuando vayan a sus controles tengan toda a mano su información médica. Interesante. María Pilar, escúchame una cosa, porque es bien interesante este punto, porque si bien efectivamente son los adultos mayores los que consumen más medicamentos simultáneamente por la cantidad de patologías que empezamos a tener, digamos, los que nos vamos acercando a la vejez, por cierto, pero quiero preguntarte porque según la Organización Mundial de la Salud, entre el 65 y el 90% de los adultos mayores consume algún tipo de medicamento. Entonces, aquí entra a operar la importancia de entregar información. ¿Qué pasa cuando, sumado a la cantidad, esta polifarmacia que se llama, las personas se automedican? ¿Qué impacto puede tener eso en la salud? Bueno, es un gran impacto. Vemos que la automedicación, aquí hay un problema cultural que tiene muchas aristas. La automedicación, fíjate, hemos detectado que empieza desde el colegio en los adolescentes,
compran en sitios que no están regulados, compran medicamentos para estudiar, para no quedarse dormido en la noche, y así empezamos. Es complejo el tema, tiene muchas aristas sociales, delictuales, económicas, legales, pero en realidad, ¿qué es lo que nos interesa de la polifarmacia? La polifarmacia se denomina cuando un paciente tiene varias patologías y consume al menos 5 medicamentos. Entonces hay que explicarle al paciente que uno es para cierta patología, que algunos se los toman en la mañana, otros en la noche, otros antes del almuerzo, otros después de las comidas, para tener un uso racional y aprovechar la máxima eficacia y seguridad de los medicamentos. Tenemos un excelente instituto regulador de la Agencia de los Medicamentos en nuestro país es muy prestigiado aquí en el contexto de América Latina, pero nos falta un poco ahora, dentro del contexto de salud, educar a los pacientes sobre los medicamentos. Entonces, cuando una persona está tomando 5 medicamentos, un anticoagulante, algo para la diabetes, para la hipertensión o para tener los colesterol altos, de repente va a la feria, compra vitamina y compra, no, esto le sirve para esto, y de repente vemos que pueden haber interacciones, o se los toma con el té o con un café. Entonces una mujer embarazada va a tomar sulfato ferroso para un poquitito para potenciar la formación de glóbulos rojos, y resulta que los taninos del té secuestran al fierro y no lo deja disponible para la formación de su sangre, que es importante para la formación de su bebé. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos comentando y vamos educando a nuestras personas mayores. Y en especial hemos tenido ya varios vínculos que son anuales con el Centro de Acogida de Personas Mayores. Es una población muy vulnerable que está en un ascenso increíble, un descenso de la tasa de fecundidad, pero realmente la tasa de personas mayores ha crecido mucho. Entonces ahora vamos a esperar los datos del censo para ver qué rango de ellos constituye la población actual de Chile. Necesitamos políticas para fomentar el vínculo con ellos. Totalmente. Déjame decir que estamos conversando con María Pilar Sánchez, farmacéutica, profesora asociada de la Facultad de Química y Biología de la USACH. María Pilar, lo que ocurría es que, claro, yo te decía que efectivamente, o sea, decía al comienzo de esta entrevista, que en Chile somos campeones para automedicarnos. Nos encanta automedicarnos y efectivamente tú vas a las ferias libres e incluso puedes encontrar remedios que solo tienen, ¿no es cierto?, que solo pueden ser vendidos con receta médica, lo que es aún más peligroso. Pero por eso te digo, ¿cómo logramos generar conciencia de esto? Porque incluso ni siquiera las vitaminas tomadas así, sin ningún tipo de monitoreo, pueden ser sanas a la larga. Entonces, ¿cómo logramos educar, María Pilar? Tú como farmacéutica, ¿qué rol cumplen ahí los farmacéuticos? Mira, es un rol muy fundamental. Nuestra carrera se vincula naturalmente con el medio. Tenemos muchas oportunidades de vínculo. Acá en la universidad tenemos un espacio para salir a terreno. Podríamos salir a lo mejor en la semana, toda la semana, pero sí que es importante educar a la población. En el actual sistema de salud realmente el médico no tiene mucho espacio y tiempo para educar y comentarle un poquitito a los pacientes los medicamentos que le está dando. La enfermera también cumple un rol muy importante, a veces detectan alguna necesidad de información, pero somos los farmacéuticos en definitiva los que estamos velando un poquitito para que esta información llegue. Una persona que tiene duda de medicamento tiene que ir a la farmacia y exigir hablar con el farmacéutico. Tenemos una legislación que una farmacia que está regentada, debe estar regentada por tener un director técnico que es un farmacéutico y está disponible para hacer la consulta a los pacientes. Ahora, desde la Universidad de Santiago nosotros hacemos muchas actividades y en todas ellas hablamos de un concepto muy relevante que se llama el uso racional de medicamentos. Y dentro de las aristas está educar sobre los medicamentos. Los medicamentos no son un dulce, entonces tomar un poco más cuidado. De repente uno, mientras que espera ir a la visita médica, uno se podrá tomar a lo mejor un analgésico, pero lo ideal es que cuando tenga un problema vaya a la farmacia más cercana y pida hablar con el farmacéutico.
él va a poder tener el criterio para decir, no, mire, váyase directamente a una urgencia o tómese este analgésico, esperemos y vaya el día lunes a primera hora, pida la hora para que consulte con el médico. Los farmacéuticos no prescribimos, pero sí apoyamos a las profesiones de la salud educando al paciente sobre sus medicamentos. Claro, María Pilar, cuéntame, ¿cuáles son los medicamentos que más se venden en el mercado ilegal? Mira, hay un estudio del Instituto de Salud Pública que ya tiene unos años y los medicamentos de más venta son los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios y los anticonceptivos. Estamos viendo ahora en contextos más modernos de crisis climática, pérdida de biodiversidad, que estos también, el consumo se nota en los sistemas acuáticos y eso también tiene un impacto muy alto en el medio ambiente. Entonces ya, ¿Cómo imagínese así? usted Perdón, la para venta de entender, ¿cómo medicamentos en así? las ferias. ¿Mm? ¿Cómo así, perdón? Pero ¿cómo puede tener efectos en el medio ambiente, para entenderlo? Mira, te voy a poner varios casos. Por A ver, ejemplo, la fluoxetina, la metformina y los anovulatorios cambian el patrón de apareamiento de muchos peces, especies acuáticas. Entonces ya tú no se dices, pero aparean, ¿cómo llegan? ¿Pero cómo llegan llegan al a océano? través de Eso quiero las heces, entender. las orinas, todos los centros Ahí hospitalarios, está. los pacientes, no hay una red que Ok, filtre los medicamentos y las plantas de tratamiento correcto. de agua no son capaces de retener muchos de los medicamentos que circulan. Entonces, de ahí que necesitamos Interesante. también tener un programa que recoja los medicamentos vencidos para no liberarlos a los suelos y a los sistemas de agua acuáticos en general. Ya pues, y esto que tú dices, la fluoxetina, que es el típico medicamento para el típico antidepresivo, tú dices que cuando llega a través de las heces o de la orina, llega al mar, afecta el apareamiento ¿de qué? De los peces. De peces, claro. Por ejemplo, te voy a poner varios casos. La A ver, ivermectina, que es un antiparasitario, se da en toda la producción agropecuaria. Las vacas en sus heces, va el escarabajo esterquiolero y resulta que al consumir las heces con resto de ivermectina le va produciendo una disminución de su caparazón y se muere antes de tiempo. Y ellos cumplen con un papel muy importante en el increíble. ciclo, en el nicho ecológico. ¿Te fijas? Y así Oye, tenemos muchos casos interesante. donde estamos relacionados nosotros, la salud humana, las plantas, los animales, las aves y la salud del medio ambiente. Tenemos que ir No, es que, interiorizando un nuevo enfoque que se llama una salud, que no, trabaja este estoy concepto muy del impresionada. vínculo. Claro, uno no se había imaginado, fíjate, que podía tener el consumo de medicamentos y también el consumo excesivo de medicamentos, pero sobre todo, cómo tú logras hacer que esto sea sustentable y que no tenga los efectos que tú nos cuentas, interesantísimamente, digamos, que está teniendo también en los océanos y en la biodiversidad. María Pilar, déjame volver a un tema súper práctico, porque como farmacéutica, la gente consume mucho paracetamol en Chile. También antiinflamatorio. Me duele un músculo, vamos para adentro antiinflamatorio. ¿Qué pasa cuando se consume mucho este tipo de medicamentos que se encuentran en cualquier parte? Porque aquí sí que no necesitas receta. ¿Qué ocurre? Claro, mira, en términos generales, si tú tienes un dolor, te caíste o tienes alguna lesión, claro, son fundamentales, te da calidad de vida disminuir el dolor. Pero cuando la gente se toma mucho, o sea, por tomarse en la mañana o porque le dolió muy poquitito, ¿qué es lo que pasa? Vamos enmascarando síntomas importantes que son la evidencia clínica para un médico cuando hace un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La enfermedad que está invisible, que, no, que le estamos enmascarando sus síntomas, pasa silenciosa y ya da su segundo golpe grande cuando ya ha pasado mucho tiempo y hemos evitado un diagnóstico a tiempo con un tratamiento más pequeño de medicamentos. Entonces, esos son los riesgos. Hay gente que puede tener una úlcera de tanto tomar, no conoce los riesgos. Los medicamentos en realidad todos potencialmente podrían producir reacciones adversas, son mínimas, pero podría darse algún tipo de reacción adversa. Entonces, podríamos ocuparlo en forma racional y responsable, pero tenemos que educar a la población para llegar a eso. Y eso ¿Y qué pasa con los es anti... Sí.
Sí, ¿y qué pasa con los antibióticos? Porque es sabido que por el exceso de consumo de antibióticos se está haciendo que los antibióticos ya no están funcionando de la Sí, forma en que se esperaba que funcionaran. Entonces, también hay un riesgo, porque yo he llegado a leer incluso que puede llegar una etapa en que ya no tengamos cómo combatir las bacterias porque los antibióticos no van a funcionar. No sé si estoy hablando un escenario demasiado distópico, pero lo que podríamos quizás en un sí, futuro, no sé, no tan lejano. sí, es ¿Cómo es el tema ahí? preocupante, muy ¿Cómo lo ves? preocupante porque ¿qué es lo que ocurre? La velocidad del desarrollo de nuevos medicamentos, antibióticos en particular, nosotros decimos antimicrobianos, no son solamente los Ujú. antibióticos, son los antiparasitarios, los antivirales y los antifúngicos, todo eso está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un consumo, se forman las superbacterias, que ya hay una enfermedad y un paciente que necesita tratar una infección en un hospital y el antibiótico descrito, la dosis disponible para ese paciente no le hace el efecto. Y a veces un paciente se muere. La mortalidad al año 2050 podría ser más de 50 millones de muertes que eran, nosotros decimos, potencialmente prevenibles habiendo con la modernidad de la ciencia y con la tecnología, no tienen medicamento que le haga efecto y las personas se mueren de una infección que no pudo ser tratada. Entonces, hay un esfuerzo mundial por de alguna manera tratar esto. Chile es pionero en un programa de resistencia antimicrobiana que tiene un enfoque en la salud, en los cuales participan cerca de 5 o 6 ministerios y cada ministerio aborda pequeñito conjunto de acciones que en su conjunto trabajan desde distintos puntos, fomentar bienestar en la unidad del Ministerio de Educación, bienestar y salud, los chiquillos ya en los currículums de primero, medio, inclusive séptimo y octavo básico. Eso es importante porque la educación como ciudadano empieza desde muy pequeño. También tenemos una semana de la concienciación, que eso es mandato de Naciones Unidas y la abordan esa semana, en la semana de webinar, cursos, y donde se motiva con mucha publicidad, que en la última semana de noviembre se motiva a toda la población a que no consuma medicamentos, especialmente los antimicrobianos, sin el respaldo de una receta médica. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que nos estamos dando cuenta que la resistencia antimicrobiana no solamente se produce probablemente por comprar en una feria, no, va mucho más allá de eso. Todos los hospitales acá están, los pacientes que están, imagínense usted, cualquiera de los hospitales más relevantes acá en la región metropolitana con bastante camas, todos esos pacientes todos los días en su heces y en la orina van liberando restos de antibióticos de una operación a la rodilla, de cualquier patología, infección urinaria, y eso va a los sistemas de alcantarillado y pasa por la planta de tratamiento de agua. La claritromicina y la citromicina entra a la planta de tratamiento y sale igual, y no es capaz de filtrar y eso va al río Mapocho. ¿Qué es lo que ocurre? Pensemos que el río Mapocho es como la sangre y resulta que usted tiene bacterias ahí en el río Mapocho y con presencia chiquitita de antibióticos está la bacteria súper desarrollándose. Después esas aguas van a las partes rurales, riegan, va a encontrar lechuga con restos de varios medicamentos y así empezamos a adquirir Ya. resistencia antimicrobiana. Han encontrado en tortugas, en tiburones, restos de el gen de la resistencia a los antibióticos. No me pregunte cómo llegaron ahí. Increíble, ¿no? Tema, pero mira, es un tema, María Pilar Sánchez, farmacéutica, profesora asociada de la Facultad de Química y Biología de la USACH, para seguir conversando en otra oportunidad, súper invitada, porque francamente creo que es un capítulo aparte, ¿no? Lo que pasa con los Por antibióticos y supuesto, la cuando quiera. automedicación. De todas maneras, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ti, Mirna, y espero que los televidentes esto también contribuye enormemente a la educación de la población, así que mis felicitaciones por el programa y cariño a todos los que Muchas nos están gracias. escuchando. Muchas gracias. Buena tarde.